Una vez más me presento para otro video. Al menos me siento un poco aliviado porque este fic ya está completo, lo que significa que al terminarlo se vendrá un nuevo fanfic y estoy entre dos opciones. Al final subiré uno primero y el otro lo subiré cuando termine algún otro fanfic. En estos días también subiré un one shot, así que espérenlo. Y para los que son más antiguos, pienso volver a ver el fic, Spike de Liz, para cumplir mi promesa de subir una segunda parte de ese one shot escrita por mí. Quizás me salga bien, o quizás nadie lo vea, jeje. El punto es que lo haré, pero no lo sigo reteniendo. Disfruten de su novela. Capítulo 68. Spike y Torax no llegaron muy lejos en su huida cuando un trío de guardias Pegasos de la ciudad apareció tras ellos, persiguiéndolos. Spike los divisó rápidamente después de que se hubieran alejado apenas una cuadra de la tienda de Flea. Comillas, nos han visto, le gritó con ansiedad a Torax. Torax echó un vistazo atrás, a los guardias que lo perseguían, e inmediatamente aceleró su huida. Comillas, agárrense, le dijo a Spike. Comillas, voy a intentar despistarlos. Spike apretó el cuello de Torax como se le indicó, y lo hizo a tiempo para que Torax redujera su altitud y pudiera volar entre más edificios que lo obstruían, luego giró bruscamente al doblar una esquina y entrar en una nueva calle. El giro fue tan brusco que Spike sintió que el estómago se le comprimía contra el hígado mientras la inercia intentaba arrojarlo de la espalda de Torax, pero mantuvo su firme agarre. Sin embargo, los guardias seguían pisándoles los talones, y al darse cuenta de que sus objetivos intentaban despistarlos, también aumentaron su velocidad. Sin inmutarse, Torax continuó, zigzagueando peligrosamente rápido y bruscamente alrededor de los edificios y cualquier cosa que se interpusiera entre ellos y sus perseguidores. Tratando de mantenerse fuera de la vista de los guardias tanto como pudo. Como mucho, los guardias perdieron un poco de terreno, pero por lo demás mantuvieron con éxito su persecución. Decidiendo que no podía seguir así eternamente, Torax cambió de táctica y, la siguiente vez que dobló bruscamente la esquina, en lugar de seguir la calle que tenían debajo, aprovechó el breve lapso de tiempo que tenían mientras estaban fuera de la vista de los guardias para rodear un edificio y regresar disparado a la calle que acababan de dejar. Apareciendo detrás de los guardias mientras estos avanzaban a toda velocidad, sin darse cuenta aún de que sus objetivos estaban ahora a sus espaldas. Aprovechando la confusión momentánea, Torax aprovechó la oportunidad para intentar distanciarse lo máximo posible de los guardias. Por un instante, pareció que habían logrado despistar a los guardias, pero para ir a lo seguro, Torax optó por no retomar el rumbo hacia el patio de aeronaves todavía. Y en su lugar optó por seguir un rumbo falso que apuntaba a la estación de tren de Vanover. Al final se alegró de que lo hicieran, porque de repente los guardias reaparecieron y reanudaron la persecución, aunque ni Torax ni Spike pudieron distinguir si eran los mismos guardias o, de hecho, un grupo diferente. En cualquier caso, no importaba. No los estaban perdiendo lo suficientemente rápido. Bueno, ya basta, decidió Torax, dejando que su cuerno reapareciera en su disfraz mientras planeaba su siguiente movimiento. Comillas, ¿qué planeas hacer?, preguntó Spike, teniendo que gritar para hacerse oír por encima del viento impetuoso durante su rápido vuelo. Comillas, espero que algo funcione, o podría acabar con esta persecución muy rápido, admitió Torax, profundamente preocupado de que el truco que estaba a punto de intentar solo saliera mal. Sin embargo, no se le ocurría nada mejor, y Spike tampoco intentó sugerir ninguna alternativa, así que Torax prosiguió con el plan, acelerando a fondo, yendo tan rápido como pudo para distanciarse lo máximo posible de los guardias que lo perseguían. Luego dio otro giro brusco en otra esquina, pero tras recorrer poco más de la mitad de la calle por la que habían girado, se detuvo bruscamente, girando para mirar hacia donde habían venido, flotando en el aire. En ese mismo instante, lanzó un hechizo que creó una esfera de tenue niebla ciana a su alrededor, envolviéndolos casi como una niebla, pero que hormigueaba como la energía que era. Sin embargo, cuando los guardias doblaron la esquina y se dirigieron hacia ellos, Spike entró en pánico y presionó la cabeza contra la de Torax. Comillas, ¿qué estás haciendo? SHH, dijo Torax, silenciando rápidamente a Spike con un casco y haciendo callar al dragón. Los guardias se acercaban cada vez más a donde flotaban, la tensión se hacía cada vez más densa a medida que se abalanzaban sobre la ubicación inmóvil del dragón y el cambiante. Entonces, justo cuando parecía seguro que los guardias se abalanzarían sobre ellos, los pasaron volando bruscamente como si ni siquiera los hubieran notado, siguiendo volando calle abajo sin disminuir la velocidad.
Spike y Torax se giraron para verlos alejarse antes de desaparecer de la vista al doblar la siguiente esquina al otro lado de la calle, sin dejar de buscar objetivos que ya habían pasado de largo. Una vez perdidos de vista, Torax voló lentamente hacia un tejado cercano para aterrizar, mientras la esfera de niebla hacían que el hechizo de Torax los seguía de cerca. Solo cuando tuvo sus 4 cascos firmemente en el tejado, Torax retiró lentamente su casco de la boca de Spike. Lo siento, le susurró al dragón mientras se reorientaba. Pero no estaba seguro de que el hechizo también enmascarara el sonido, así que fue mejor que ambos guardáramos silencio. ¿Qué hiciste?, preguntó Spike en un susurro similar, mirando la niebla que los envolvía de desconcierto. Abrió un poco los ojos. ¿Nos hiciste invisibles? Torax vaciló un momento mientras se orientaba hacia la dirección que tomaba el astillero. Comillas, más bien, como si simplemente nos hubiera hecho imperceptibles, explicó. Es una especie de combinación de hechizos con magia de ponis y cambiantes que ideé durante mis estudios, pero que nunca antes había intentado lanzar físicamente. Ni siquiera estaba seguro de que fuera a funcionar. Spike hizo una mueca al darse cuenta del gran riesgo que había corrido Torax. Me alegra que haya funcionado. Yo también, dijo Torax mientras volvía a elevarse. Pero la cuestión es que nos hemos escapado de los guardias, y mientras mantenga el hechizo, al menos les costará recuperarlo, así que espero que podamos ir directo al patio de aeronaves sin problemas. Y saquen el heno de aquí antes de que algo salga mal, agregó Spike en acuerdo, observando con cautela sus alrededores en busca de problemas. Habían dispuesto una mesa en el segundo piso de la tienda y Flyleaf se sentó, aún bajo vigilancia, para ser interrogada por Twilight. Para entonces, la princesa había oído que Spike y el cambiante habían logrado burlar a la guardia de la ciudad, para gran preocupación de la princesa de la amistad. Sin embargo, la guardia estaba bastante segura de que aún estaban en la ciudad, seguían buscándolos activamente y ahora estaban empezando a buscar también al ayudante de la policía de Vanover. En cualquier caso, la tensa situación estaba a punto de estallar, y nadie sabía a quién se inclinaría finalmente. Eso puso ansiosa a Twilight, y se notaba mientras se esforzaba por interrogar a Flyleaf mientras Applejack rondaba detrás de ella, escuchando. Señorita Leaf, dijo Twilight, intentando no perder la paciencia ante las travesuras de la testaruda yegua. Sé que todo esto es muy angustioso y difícil para usted. Pero necesito saber cualquier cosa, puede decirme a dónde planea llevar el cambiante a Spike. Fuera, respondió simplemente Flea, por 5ª vez desde que comenzó el interrogatorio, siendo obstinadamente poco esclarecedora mientras miraba desafiante a Twilight. Twilight frunció el ceño al oír esto, pero Applejack se acercó para susurrarle al oído, ¿sabes? Puede que no lo sepa, le señaló a la yegua morada. Twilight se negaba a creerlo. Estaba segura de que Flea sabía algo vital para la búsqueda, pero el dueño de la tienda se lo ocultaba deliberadamente por lo que parecía ser pura rebelión. Y eso estaba empezando a agotar la paciencia de Twilight. Señorita Leaf, por favor, suplicó. Sería beneficioso para ambas y para Equestria en general si nos dijera lo que sabe. Todavía estoy esperando que me expliques por qué, respondió Flea secamente. Twilight suspiró. Comillas, ya te expliqué la situación, así que... Me has explicado tu versión de la situación, pero no me has dado ninguna prueba definitiva que la demuestre. Twilight frunció el ceño. Señorita Leaf, entiendo que no quiera creerlo, pero sus 2 empleados no son quienes dicen ser. La han engañado. Subestima lo que sé, Su Alteza. Twilight se animó un poco, pues era la primera vez que Flea decía que sabía más de lo que decía, pero no quería ilusionarse, pues sabía que Flea no iba a ceder tan fácilmente el conocimiento que poseía. Comillas, ¿por qué no me lo explicas? Coma, preguntó, aún intentando ser paciente. Ya lo intenté, resopló Flea. No me estás escuchando. Twilight se lamió los labios, ya con una idea de a dónde iba esto, pero se armó de valor para complacer a la yegua. Ahora sí. Flea observó a Twilight con escepticismo por un momento. Thornton y Spike son inocentes, dijo sin rodeos. Por fuera, Twilight suspiró al ver que sus expectativas se habían cumplido, por desgracia. Por dentro, estaba furiosa por la terquedad de la yegua. Spike sí que lo es, cedió Twilight. Pero el cambiante lo ha engañado, o incluso peor, por el cambiante. Sin embargo, el cambiante no es inocente. Eso sigues diciéndome, pero princesa Flyleaf se inclinó más cerca, solo porque sea un cambiante no significa que Thornton sea un problema. Señorita Leaf, no creo que conozca al cambiante tan bien como cree. Mira quién está poniendo la olla negra.
¿Cuánto tiempo llevas interactuando con él? He trabajado estrechamente con esos dos durante las últimas 4 lunas y los conozco muy bien, tanto a ellos como a sus personalidades. Ninguno es capaz de los crímenes de los que intentas acusarlos. En las 4 lunas que llevan aquí, ninguno ha hecho nada que cause daño ni problemas a nadie, y de hecho, han buscado activamente evitarlos. Twilight golpeó la mesa con su casco, su frustración a punto de estallar. Señorita Leaf, le recuerdo que los Changelings son maestros del engaño y la manipulación. Los he visto, desde la primera pata, hacer lo imposible por conseguir lo que quieren, y no temen hacerlo de forma poco ética. Y este Changeling en particular es culpable de secuestro, suplantación de identidad, amenaza a la familia real, allanamiento, conspiración y traición, agresión, y posiblemente más cosas que aún desconocemos. Es un milagro que este Changeling no haya matado a nadie todavía. Leaf se rió con desprecio. Comillas, Thornton no es capaz de nada de eso, declaró. Comillas, ni siquiera puede matar a una araña que se ha caído en una bañera. Al contrario, prefiere ayudar a un pony que hacerle daño. Lo he visto hacerlo. No sé si alguna vez he conocido a un alma más noble que la suya. Pero me temo que tus observaciones no prueban nada, respondió Twilight con sequedad. Este cambiante es tan astuto que ha demostrado asombrosamente bien que puede manipular a los demás para que crean lo que quiere. Me temo que ha intentado lo mismo contigo, señorita Leaf. No me cabe duda de que todos esos rasgos que has mencionado son simplemente trucos suyos para convencer a los demás de que es algo que no es. Leaf miró a Twilight boquiabierta por un largo momento, observando a la princesa mientras la profundidad de su negativa a escucharla hundía. Realmente no lo verás de otra manera, ¿verdad? Comillas, suspiró, su expresión y tono eran una mezcla de sorpresa, decepción y consternación. Twilight frunció aún más el ceño y desvió la mirada para repasar las notas que había tomado durante el interrogatorio a Flea. Decidió que no iba a dignificar el comentario con una respuesta. Pero Flea, al ver esto, siguió hablando. Spike tenía razón sobre ti. Eres un caso perdido. Twilight se puso de pie de repente, golpeando con fuerza sus patas delanteras contra la mesa mientras miraba a Flea con furia apenas contenida. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada imprudente, Applejack llegó de inmediato a su lado, haciéndola a un lado para intervenir. Crepúsculo, dijo bruscamente. Quizás sea hora de que te tomes un descanso. No hay tiempo para un descanso, le susurró Twilight a Applejack. Cuanto más tarde, más tardará Spike. Perder los estribos tampoco va a ayudar con eso, señaló a Applejack simplemente, cortando la réplica. Twilight le devolvió la mirada a Leaf, que le devolvió, luego exhaló profundamente por la nariz, desinflándose un poco. Bien, concedió. Quizás necesite hacer algo para aclarar mis ideas. De todas formas, hay algo que quería investigar más arriba. Sin embargo, le dio un golpe con el casco al guardia que estaba junto a Flea. Comillas, pero vigílala de cerca. No debe salir de este edificio sin mi permiso y vigilar sus acciones de cerca. Sí, Su Alteza, respondió el guardia asintiendo. Twilight entonces apuntó con su casco a otro guardia que había tomado un puesto de vigilancia en el rellano de la escalera del segundo piso. En cuanto a ti, quiero dificultarles al máximo que huyan de la ciudad. Sigue patrullando la frontera, las estaciones de tren y el puerto, y quiero que envíen ponis para que cierren cualquier medio de transporte público que entre y salga de la ciudad. Si van a intentar escapar, al menos les haré trabajar para conseguirlo. Comillas, ¿qué pasa con el patio de aeronaves, princesa?, preguntó el guardia. Que cancelen todos los vuelos hasta nuevo aviso, ordenó Twilight. Flea levantó la vista de repente al oír esto. Sí, señora, dijo el guardia, y bajó las escaleras para difundir la noticia. Twilight se giró hacia las escaleras, pero giró la cabeza para mirar a Flea por última vez. Aunque aún no hemos terminado de hablar de esto, señorita Leaf, aseguro. Qué bonito, respondió Flea. Su voz carecía de sinceridad. Estaré arriba intentando abrir una caja fuerte si me necesitas, dijo Twilight a nadie en particular y procedió a subir las escaleras, desapareciendo de la vista. Applejack le dirigió a Flea una última mirada de despedida, con expresión preocupada pero por lo demás indescifrable, antes de seguir a Twilight escaleras arriba. Leaf los observó irse y luego dejó que el silencio se instalara en la habitación en su ausencia, reflexionando sobre su situación. Estaba francamente impactada y perturbada por la actitud de Twilight ante todo esto. Cuando Spike le había dicho que intentar hablar pacíficamente con Twilight era una causa perdida, Flea había querido creer que no era así.
que solo había que seguir intentándolo hasta encontrar la solución adecuada y que Spike simplemente estaba siendo infiel. Pero ahora que había interactuado personalmente con Twilight, podía ver que Spike no había exagerado. Peor aún, era casi trágico ver cuánto se había engañado Twilight al pensar que no había otras explicaciones para su situación que la suya propia. Y a Flea le preocupaba que el hecho de que Spike, alguien por quien sospechaba que Twilight aún sentía un profundo cariño, estuviera atrapado justo en medio de todo esto solo hubiera empeorado el delirio de la princesa. Pero lo más extraño era que Flea se preguntara si Twilight era la única con este patrón de comportamiento, ya que notó que los demás ponis no parecían pensar con la misma determinación que ella. Applejack se había guardado sus pensamientos personales en presencia de Flea, pero Flea aún podía ver en los ojos de la pony campestre que tenía sus dudas sobre el enfoque estricto de Twilight en todo esto. Y Flea sentía que era la reacción de Applejack a esas dudas sobre las diversas acciones de Twilight, siendo la voz de la razón de vez en cuando, lo que impedía que el asunto se descontrolara aún más, y Flea sentía que Applejack lo sabía. Aún más alarmante era que Flea percibía que incluso algunos guardias reaccionaban con cierta vacilación ante el comportamiento casi obsesivo de Twilight. Por desgracia, nada de esto mejoraba la situación actual de Flea, y no era tanto ella misma quien le preocupaba en ese momento, sino Thornton y Spike. Se consolaba con que hubieran logrado eludir la captura hasta el momento, pero podrían seguir haciéndolo el tiempo suficiente para escapar de Vanover. Y, dondequiera que decidieran ir después de eso, estarían más seguros allí. Sin embargo, lo que más preocupaba a Flea era que cuanto más tiempo Twilight Sparkle no los encontraba, más inclinada parecía a bloquear cualquier entrada o salida de la ciudad. Esta última orden no habría sido tan problemática si se hubiera limitado a suspender cualquier medio de transporte público dentro y fuera de la ciudad, ya que Flea supuso que Spike y Thornton utilizarían el Vergilius, un medio de transporte privado. Pero entonces Twilight ordenó suspender todos los vuelos en el patio de aeronaves, y eso sin duda incluiría al Vergilius, privado o no. E incluso entonces, sabiendo que la reciente afición de Thornton por las aeronaves se reflejaría claramente en las cosas que poseía en su habitación, Twilight podría atar cabos incluso antes y proceder a asaltar todo el patio de aeronaves. Si Spike y Thornton no habían salido de la ciudad para entonces. Flea pensó que se sentiría mucho mejor si pudiera salir de allí y estar a su lado, al menos el tiempo suficiente para asegurar su partida sana y salva. Pero ¿cómo podría hacerlo estando atrapada en su propia tienda y bajo vigilancia constante? No había forma de que pudiera escabullirse sin ser detectada. Claro, eso no sería un gran problema si simplemente conseguía una ventaja considerable. Y fue entonces cuando Flea, al observar a su único guardia un pony terrestre vigilándola, el ágil semental se había movido para colocarse al otro extremo de la mesa, lejos de Flea, para hacer de centinela. Notó que su único guardia parecía bastante joven en comparación con algunos de los demás y empezó a tener una corazonada. Dobló las pezuñas delanteras sobre la mesa y se acercó al guardia. Así que, ¿te has quedado vigilando a mi pequeña? Bromeó con una sonrisa. El guardia, para su crédito, actuó imperturbable. Tengo órdenes, señora. Flea lo saludó con un gesto de la mano, sin dejar de sonreír. Entendido. No es nada personal, entonces. De todas formas, parece que tienes mucha experiencia en este tipo de cosas. Ante esto, sin embargo, el guardia cambió de posición ligeramente, como si se sintiera incómodo por una fracción de segundo. Bueno, en realidad, todavía soy un recluta relativamente nuevo. Flea arqueó las cejas. ¿Comillas en serio?, preguntó, con un tono intrigado, pero en su interior pensaba, bingo. Sí, necesitaban a todos los que pudieran para este pequeño incidente, explicó el guardia, pero luego agregó rápidamente, no quiero decir que no tenga suficiente entrenamiento y experiencia para esto, por supuesto. Claro, no quise decir que no, dijo Flea. Se encogió de hombros. Siempre y cuando puedas obedecer órdenes y dejar a los ponis inconscientes cuando se te pida, no. El guardia rió nerviosamente. Ser guardia es mucho más que golpear ponis, señora, señaló. Además, acabo de completar el entrenamiento básico de combate, así que... ¿Comillas en serio?, preguntó Flea, esta vez intrigado de verdad. Combate básico. ¿Qué incluye? ¿Artes marciales? No, solo combate básico de pezuña con pezuña y una serie de hechizos defensivos básicos para los unicornios, explicó el guardia. No recibiré entrenamiento en artes marciales hasta el curso avanzado de combate que empieza esta primavera.
Entonces no sabrías ninguna técnica marcial como, digamos, Flea movió un casco con indiferencia. ¿Gizouza? No, supongo que no lo haría. El guardia frunció el ceño y ladeó la cabeza. ¿Por qué lo pregunta, señora? Flea simplemente le sonrió dulcemente. No hay ninguna razón especial, mintió. Capítulo 69. Applejack encontró a Twilight en la habitación donde habían determinado que Spike y el cambiante se alojaban, agachada mientras manipulaba mágicamente la cerradura de una caja fuerte. Comillas, ¿ya estamos abriendo cerraduras? Preguntó mientras permanecía en la puerta abierta. ¿No se tomarían la molestia de conseguir una caja fuerte sin ningún motivo? Applejack razonó Twilight mientras trabajaba con la cerradura. Sí, y esa razón probablemente sea tener algo en lo que invertir su dinero, razonó Applejack, sin ver por qué era importante. Twilight, sin embargo, negó con la cabeza. A esta caja fuerte le han aplicado medidas de seguridad adicionales, explicó. El cambiante debió de añadirle varias defensas mágicas después. No dudo que hayan estado guardando dinero ahí, pero también debe haber algo más importante. No se le pone tanta seguridad a algo sin esconder algo extra especial dentro. Sí, si solo te preocupa que alguien intente robarte el dinero, replicó Applejack. Inclinó la cabeza con complicidad hacia Twilight. O si huyes de un pony que intentaría entrar solo porque puede. Twilight ignoró el sarcasmo de Applejack y continuó trabajando en la cerradura de la caja fuerte. Parecía un trabajo lento y meticuloso. Applejack la observó en silencio unos instantes. Finalmente, suspiró. Twilight, puede que tenga razón, comentó finalmente en voz alta. Twilight no levantó la vista de la cerradura en la que estaba tan concentrada. Comillas, ¿quién? ¿La señorita Fleeleaf? Sí. Me pregunto si quizás estás llevando todo esto demasiado lejos. Twilight frunció el ceño. No empieces ahora, comillas. Lo siento, Twi, se disculpó Applejack. Pero, todo esto no me cuadra. Podremos centrarnos en los detalles más finos una vez que hayamos recuperado a Spike sano y salvo y tengamos a ese cambiante bajo custodia, donde debe estar. Entonces podremos llegar al fondo de esto. Verás, antes estaba dispuesto a aceptar tu enfoque de todo esto pensando lo mismo, pero algo no me ha sentado bien desde el principio y empiezo a preguntarme si tal vez nos hemos equivocado. Twi, ¿y si Fleeleaf dice la verdad? Estoy seguro de que cree que dice la verdad. De hecho, empiezo a pensar que la pobre yegua ha sido engañada por el cambiante, igual que Spike, en cuyo caso, sabes que todo lo que pueda decir al respecto podría ser sospechoso. Ya ves, automáticamente llegas a esa conclusión, pero ¿realmente tenemos alguna prueba de que eso es lo que está pasando? Twilight guardó silencio un momento, con la mirada entrecerrada mientras seguía trabajando con la caja fuerte cerrada. No está bien, Applejack. No puede estarlo. Comillas, y si lo es, insistió Applejack. Comillas, o si al menos está cerca. ¿No deberíamos al menos considerarlo?, exclamó Applejack, extendiendo los cascos y señalando los alrededores de la habitación de Spike y Thorax. Miren esta habitación, aquí es donde Spike y el cambiante se han estado quedando durante las últimas 4 lunas, ¿verdad? ¿Te parece que esta habitación es el lugar donde se ha estado quedando un cambiante malvado y criminal tramando conspiraciones y reteniendo a un secuestrado contra su voluntad? Porque a mí no. Me parece que son solo 2 compañeros de habitación compartiendo habitación, intentando ganarse la vida. Tratando de mantener las apariencias, sin duda, murmuró Twilight. Excepto que no tenemos pruebas de que hayan hecho nada malo en todo el tiempo que llevan aquí, argumentó Applejack. Nada en 4 lunas seguidas, Twilight. Si acaso, parece que han encajado a la perfección. Y eso es lo que me asusta, Applejack, comentó Twilight. Equestria se está volviendo complaciente con la idea de que un cambiante pueda vivir entre nosotros. Applejack guardó silencio un buen rato. Si así es como un cambiante viviría entre nosotros, Twilight. ¿Sería eso realmente algo malo? Se sentó, quitándose el Stetson con respeto, acariciándolo con los cascos mientras ordenaba sus pensamientos. No es que crea que estés completamente equivocada, Twilight, ni que no debamos proceder con cautela, simplemente me parece claro que, aquí hay más cosas de las que creíamos, y no puedo evitar sentir que te esfuerzas al máximo por ignorarlo. Applejack se mordió el labio un momento. Míralo de esta manera. ¿Te dedicas a la ciencia, Twilight? ¿Acaso un buen científico no considera todos los ángulos, incluso los que no quiere que sean correctos? Hubo un largo silencio durante el cual Twilight no respondió, concentrada en la caja fuerte.
A juzgar por su mirada, Applejack pensó que al menos había despertado algo en la alicornio, aunque no estaba segura de si era algo bueno o la reacción que esperaba. Sea como fuere, Twilight parecía insegura de cómo responder. Finalmente, Twilight se libró de tener que hacerlo cuando la cerradura de la caja fuerte hizo clic de repente y la puerta que la sellaba se abrió una rendija. Con entusiasmo, Twilight la abrió del todo y miró dentro. Applejack, volviendo a colocar su sombrero en su lugar habitual, se acercó para echar un vistazo también. Dentro de la caja fuerte había una serie de contenedores más pequeños, en su mayoría cajas de zapatos, llenos de diferentes cantidades de monedas de todas las denominaciones. Sin duda los fondos que Spike y el cambiante habían reunido durante siglos bajo el servicio de Fleeleaf. Applejack no pudo evitar sentirse algo complacida. Te dije que solo habría dinero dentro, le dijo a Twilight. Así que, a menos que pretendas robar todo eso, y no debería tener que decirte que estaría mal en eso. Twilight no estaba realmente escuchando, sino que había visto un pequeño montón de papeles metidos en un espacio en el fondo de la caja fuerte y los había sacado con su magia, sosteniéndolos en alto para examinarlos y hojeándolos uno por uno. Tarareó para sí misma. Entonces, ¿qué es todo eso?, preguntó Applejack, moviéndose de posición nuevamente para poder echar un vistazo al papeleo también. Documentación legal, sobre todo, respondió Twilight, sin apartar la vista de los documentos mientras los hojeaba. No había muchos, así que no tardó en llegar al final de la delgada pila. Sobre todo garantías de artículos que han comprado. Incluyendo una para esta caja fuerte, de hecho, aunque estoy segura de que la anularon cuando el cambiante modificó el mecanismo de cierre como hizo. Aún así, me da un rastro que quizás pueda seguir más adelante, así que para tener una mejor idea de qué podrían haber sido. Su voz se apagó de repente, deteniéndose al llegar al último trabajo y permaneciendo allí sentada, mirándolo fijamente. Applejack frunció el ceño, percibiendo la alarma de Twilight, y también volvió su atención al trabajo, pero no vio inmediatamente qué tenía de significativo. Asintió con la cabeza al ver que Twilight no volvía a hablar después de un momento. Comillas, y ese es un hecho, respondió Twilight lentamente. Sus ojos se movían de un lado a otro mientras leía rápidamente las letras impresas. Comillas, una escritura. Comillas, sabes, la copia personal del documento que acredita la propiedad de un inmueble y que guardas para tus registros. Applejack frunció el ceño, empezando a comprender por qué esto hacía dudar a Twilight. Parecía extraño que dos fugitivas tuvieran algo. Comillas, ¿un contrato para qué? Lentamente, los ojos de Twilight se abrieron de par en par al llegar al final del documento. Una aeronave, murmuró en voz alta. Luego se giró para mirar a Applejack, cada vez más alarmada. Comillas, tienen una aeronave, registrada a su nombre y todo. Una aeronave que pueden usar en privado para despegar desde cualquier lugar. Comillas, Twilight dejó caer el papeleo y se dirigió a la puerta. Comillas, esto debe ser lo que están usando para escapar. Tenemos que averiguar de dónde despegan y detenerlos antes de que sea demasiado tarde, si es que no lo es ya. Salió corriendo por la puerta y empezó a bajar corriendo las escaleras otra vez. Applejack la persiguió. Comillas, ¿cómo demonios piensas averiguarlo? Comillas. Tendremos que sacarle esa información a la señorita Fleeleaf, es nuestra única oportunidad, explicó Twilight mientras bajaban un piso y salían de nuevo por las escaleras en el segundo. Si logramos que nos diga algo sobre dónde podría estar estacionada esta aeronave. Su voz se apagó al llegar al segundo piso, deteniéndose al ver lo que tenían delante. La mesa donde habían dejado a Fleeleaf sentada minutos antes seguía donde la habían dejado. Pero Fleeleaf ya no estaba. Y el único guardia que quedaba para vigilarla yacía en el suelo, revolviéndose al recuperar la consciencia y empezando a lucir un ojo morado y un notable chichón en la cabeza. Twilight llegó al instante junto al guardia caído, apoyándolo con urgencia. Comillas, ¿qué pasó?, preguntó. Comillas, ¿dónde está Fleeleaf? No lo sé, respondió el guardia con una mueca de dolor, todavía algo aturdido y con la mente nublada. Estaba sentada allí, tranquila y en silencio, de hecho, se mostraba bastante amable. Empezamos a hablar. Pero de repente se me echó encima antes de que pudiera reaccionar. Se movió como un rayo, adoptando una postura de combate que no conocía. No estoy seguro de haber tenido ninguna oportunidad ni de haberla visto venir. Comillas, pero ¿a dónde fue después de eso?, presionó Twilight mientras movía al guardia para que pudiera apoyarse contra la mesa. Applejack rondaba preocupada, queriendo ayudar pero sin saber cómo. No sé, no lo vi, admitió el guardia con un gruñido.
Debió dejarme inconsciente por un segundo, comillas, pero ¿por qué?, preguntó Applejack, sin entender por qué Flyleaf haría eso. Debe estar intentando escapar, murmuró Twilight con tono sombrío, dándose la vuelta y observando la habitación brevemente antes de dirigirse a las escaleras. Intenta llegar a donde están Spike y el cambiante para advertirles o ayudarlos a escapar antes de que los encontremos. Eso supone que ella sabe dónde encontrarlos mejor que nosotros, argumentó Applejack mientras seguía a Twilight por las escaleras hacia el primer piso de la tienda. ¿Y cómo iba a escapar de una tienda vigilada? Por la puerta trasera, concluyó Twilight al instante cuando llegaron al primer piso y Twilight inmediatamente se giró hacia las puertas de murciélago que conducían a la parte trasera del edificio. Comillas, ¿por qué no la puerta principal?, preguntó Applejack, lanzando un casco hacia la puerta del otro lado de la habitación mientras corrían por ella. Está vigilada, respondió Twilight con insistencia, sin siquiera mirar la puerta, que sí estaba claramente custodiada desde fuera por un trío de guardias de la ciudad. En cambio, siguió avanzando, escabulléndose por la cocina. Y la puerta trasera también, argumentó Applejack, todavía en plena actividad, sí, pero no con tantos. La voz de Twilight se fue apagando y ambos se detuvieron al llegar al pasillo que conducía a la puerta trasera del edificio. Un simple vistazo al pasillo fue suficiente para ver claramente que los dos guardias apostados en la puerta trasera estaban en el suelo, tras haber sido atacados de forma similar al guardia de arriba. Y atados a toda prisa con un cordel decorativo que habían sacado de uno de los estantes de las paredes. Las dos yeguas trotaron hacia los dos guardias caídos, pero aunque vieron que estos no estaban más heridos que el de arriba, ambos seguían inconscientes y no iban a ser reanimados rápidamente. Comillas, ¿sigues creyendo que no sabe nada?, le gruñó Twilight a Applejack mientras optaba por escabullirse entre los dos guardias caídos y dirigirse a la puerta trasera. Enseguida la encontró sellada. Comillas, rayos, puso una especie de cerradura de alta seguridad en la puerta al salir, gruñó Twilight mientras jugueteaba con la cerradura brevemente, pero sabía que no se abriría rápidamente, ni siquiera con magia. Comillas, intenta retrasarnos, evitar que sigamos su rastro demasiado rápido, para ganar tiempo. Comillas. Prueba por la puerta principal entonces, sugirió Applejack, habiéndose asegurado de que los guardias estarían bien y listas para actuar cuando Twilight necesitara. Twilight asintió en silencio y rápidamente regresaron a la puerta principal. Twilight fue la primera en llegar y movió el pestillo rápidamente, solo para descubrir que no habría más que la puerta trasera. Un vistazo rápido confirmó que era por la misma razón. Comillas, también ha cerrado esta, refunfuñó Twilight, dirigiendo su atención a la cerradura idéntica a la de la puerta trasera. Comillas, ¿cómo? Preguntó Applejack al ver que los guardias apostados afuera de la puerta los notaban por la ventana y se giraban para intentar averiguar qué estaba pasando y ayudar. Comillas, ¿cómo demonios pudo llegar a la cerradura sin que la vieran todos? No lo sé, pero ahora da igual, dijo Twilight, apuntando con su cuerno a la cerradura y lanzando una serie de hechizos para intentar abrirla mágicamente. Estoy intentando ver si puedo abrirla, pero puede que tarde unos minutos. Es una cerradura antirrobo de alta gama, con base mágica, y no es fácil de abrir. ¿Por qué tiene una cerradura así? Parece algo tan raro para una tienda tan pequeña en una ciudad famosa por su baja tasa de criminalidad. Oh, por el amor de la maicena, ¿podrías moverte?, interrumpió Applejack, empujando suave pero físicamente a Twilight a un lado para poder llegar a la puerta ella misma. Twilight se dejó apartar, perpleja, pero solo hasta que vio a Applejack girarse y alzar las patas traseras. No, espera. Applejack. Comillas, demasiado tarde, Applejack arrancó la puerta cerrada con todas sus fuerzas. Eso fue todo lo que necesitó, porque con un crujido tremendo, el pestillo se rompió y la puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que la ventana que la sostenía se rompió en una telaraña de grietas. Cerrada como estaba, también activó la alarma antirrobo de la tienda, y casi al mismo tiempo, una campana sonora escondida en algún lugar de la tienda empezó a sonar con fuerza, casi ensordeciéndolas. Comillas, ups, exclamó Applejack, girándose hacia el origen del ruido y dándose cuenta de su error. Su Alteza, ¿qué ocurre?, preguntó uno de los tres guardias apostados en el exterior, tras deducir con exactitud que había surgido un problema. Flyleaf escapó, atacó a su guardia y dejó inconscientes a dos más que custodiaban la puerta trasera, explicó Twilight en voz alta, sacando a Applejack de la tienda a rastras, ya que la puerta ya estaba abierta. Tuvo que gritar para que la oyeran por encima de la alarma. Estoy segura de que corre a avisar y ayudar a Spike y al cambiante,
quienes, según he descubierto, poseen una aeronave y casi seguro que intentan usarla para escapar. Tenemos que averiguar desde dónde lanzan esta aeronave y detenerlos antes de que escapen. ¿Cuáles son sus órdenes entonces, señora?, preguntó el segundo guardia, al darse cuenta mientras el tercero intentaba alejar a varios ponis de la calle que habían comenzado a reunirse curiosamente al escuchar la fuerte alarma. Dispérsense, ordenó Twilight. Encuentren todas las aeronaves que puedan, ya sean terrestres o aéreas, y asegúrense de que ninguna salga de la ciudad. También quiero guardias que busquen fuera de la ciudad por si tienen esta aeronave escondida en las afueras. Pero una de las aeronaves de Vanover tiene que ser suya, y quiero que la encuentren, señaló con un casco al segundo guardia. Tú, ve y corre la voz. Consigue toda la ayuda que necesites. Y que vengan guardias a buscarme al patio de aeronaves. Se giró hacia el primer guardia. Tú, ven con Applejack y conmigo al patio de aeronaves para comprobar que han puesto en tierra todos los vuelos, como pedí, y para tener lista una aeronave para registrar la zona, por si ya están en el aire. Luego se giró hacia el tercer guardia. Y tú, quédate aquí y espera a que llegue la policía para investigar la alarma que activó Applejack. Que la apaguen mientras están aquí si no puedes hacerlo tú mismo. Lo siento, se disculpó Applejack, siguiendo a Twilight mientras ella y el primer guardia se giraban para dirigirse al patio de aeronaves lo más rápido posible. Querías que abriera la puerta, y maldita sea, la abrí. Capítulo 70. Gracias al hechizo de Thorax, que los ocultaba haciéndolos imperceptibles, como él mismo había dicho, él y Spike pudieron llegar al patio de aeronaves de Vanover sin más demora ni problemas. Sin volver a ver a los guardias de la ciudad tras haberlos desprendido con éxito. Pero para cuando aterrizaron, Thorax se había cansado de mantener el hechizo y se alegró de dejarlo caer. El hechizo experimental había demostrado ser bastante ineficaz en la práctica, drenando y requiriendo más taunts de lo práctico. Thorax calculó que probablemente solo debería mantener el hechizo en ráfagas de no más de 10 o 15 minutos debido a ello, y no tenía muchas ganas de repetirlo pronto, ya que necesitaba un momento para que su magia se recuperara primero. Pero lo importante era que llegaron al patio sanos y salvos gracias a él. Mejor aún, los empleados de guardia en el patio parecían desconocer aún la cruzada de Twilight contra ellos y estaban más que dispuestos a ayudarlos. La recepcionista incluso reconoció a Thorax disfrazado de Thornton, que ya había recuperado su habitual apariencia de unicornio. Habiéndolo visto en el patio con bastante frecuencia últimamente mientras el cambiante trabajaba para obtener la licencia de piloto de dirigible que ahora poseía, y fue muy amable. Como mucho, pareció sorprendida al saber que querían lanzar el Vergilius ahora en lugar de más tarde ese fin de semana, como sabía que planeaban originalmente, sobre todo con tan poca antelación, pero no preguntó nada al respecto. Como el patio de dirigibles no estaba especialmente concurrido en ese momento, ella y el resto del personal del patio no previeron ningún problema y rápidamente se pusieron a hacer los preparativos necesarios. Esto incluía enviar un equipo de ponis al hangar donde estaba estacionado el Vergilius para asegurarse de que la aeronave se llenara correctamente con el suministro necesario de gas hidrio y que los motores se cargaran por completo para el vuelo. Planeado. Thorax había pagado y organizado todo esto con antelación, considerando el vuelo de fin de semana originalmente planeado. Se alegraba de haberlo hecho, pues si bien sabía lo suficiente como para hacerlo él mismo, dado el equipo y los suministros necesarios, no tenía tanta práctica y sabía que no podría hacerlo tan rápido como el personal del patio. Confiaba en que lo harían con eficacia y eficiencia, lo que les permitiría escapar mucho antes. Mientras tanto, era necesario registrar un plan de vuelo, que Thorax encargó a Spike mientras él se concentraba en un último asunto que quería resolver antes de partir. Cuando le preguntaron qué tipo de ruta de vuelo debería proporcionar Spike al personal del patio, Thorax le respondió que no importaba, no pensaba seguirla en absoluto, lo que les daría a sus perseguidores nada fiable que seguir y perseguir. Así que Spike optó arbitrariamente por registrar una ruta de vuelo que llevaría a los Pegasus, siguiendo principalmente una ruta comercial común entre dirigibles, lo que hacía que el vuelo planeado pareciera mucho más trivial de lo que realmente era. Decidido esto, se sentó a resolver rápidamente todo el papeleo necesario con un segundo empleado de navegación, también muy servicial, un semental que no los conocía. Mientras hacía eso, Thorax se sentó con sus provisiones en una de las pequeñas mesas sencillas que servían de sala de espera dentro de las oficinas principales del patio. Y por primera vez desde que notó que la guardia de la ciudad estaba rodeando la tienda de Flea,
dejó vagar su mente y pensó en cuánto le disgustaba la situación, lamentando para sus adentros que tuvieran que irse así, o incluso irse. Le molestaba especialmente no poder despedirse como es debido de todos los ponis que había conocido durante su estancia en Vanover, Ragg, Monterey, en la que sería, algunos clientes habituales de la tienda de Flea, como la amable señora Vite o la amable yegua cebra que disfrutaba mucho trabajando con Torax porque hablaba su lengua materna. Incluso quería despedirse de Gervas, el rudo grifo que había liderado el crucero de entrenamiento en el que Torax había participado, a pesar de que Torax no lo había visto desde el día del crucero. Como ya estaba en el astillero, Torax preguntó si Gervas estaba presente y disponible para hablar, solo para que le dijeran que ese día era su día libre y que no había estado en el astillero en todo el día. Torax lamentaba especialmente no haber podido despedirse de Fleeleaf como es debido, ya que el repentino regreso de la princesa Twilight a la tienda y los intentos de Flea de entretenerla para que él y Spike pudieran escapar lo habían impedido. Sentía que eso era lo más injusto de todo, sobre todo después de descubrir que Flea había sabido su secreto durante todo este tiempo solo momentos antes. Sin embargo, a pesar de todo eso, sabía que había al menos una persona a la que aún le quedaba una última oportunidad de despedirse como es debido, una que más se lo merecía, pero también a la que más temía dar, Trixie. No obstante, sacando una hoja de papelería gratuita que ofrecían en la recepción de la oficina principal, Torax tomó una pluma y procedió a escribir una dolorosa pero desafortunadamente rápida carta de despedida. Curiosamente, Torax no tardó mucho en decidir que solo había una manera de escribir esta carta, ceder a la tentación que había estado rondando desde que conoció a la artista y decirle la verdad. Así que, tras comenzar la carta con su saludo habitual y reconocer que llegaría a manos de Trixie poco después de recibir una carta que Torax le había enviado el día anterior, procedió a admitir que no le había sido sincero sobre su identidad con la mayor delicadeza posible. Entonces, sin andarse con rodeos, le reveló de inmediato que era un cambiante, cuáles eran sus intenciones en Equestria y le explicó brevemente la situación que lo había llevado a ese punto, y por qué ahora tenían que separarse. A Torax le intrigaba que, una vez que había empezado a escribir la verdad, no pudiera parar. De hecho, descubrió que había mucho más que quería contarle a Trixie, pero sabía que no tenía tiempo, tanto que lo anotó en la carta al terminar. Disculpándose por ello y diciendo que no tenía más tiempo para escribir una carta más elaborada que esta, que temía que solo pudiera parecer apresurada. Pero le aseguró a Trixie que nunca había tenido malas intenciones, dijeran lo que dijeran los demás ponis, y mucho menos a ella. Luego añadió que había disfrutado de verdad de sus interacciones y de su amistad, el único término con el que se sentía cómodo para describirla en ese momento. Ya que aún no estaba seguro de cómo describirla de otra manera o si otros términos serían precisos, y que nunca, jamás, había sido un engaño. Lamentó especialmente que esto significara que no podrían volver a cruzarse y verse en persona como habían planeado. Luego procedió a despedirse de Trixie. Fue la parte más difícil de escribir, ya que Torax se resistía a soltar las palabras, pero se obligó a hacerlo. Antes de que la emoción lo impidiera, ni la mente ni el dolor en el pecho lo disuadieran, terminó la carta, la selló en un sobre y la dejó en un buzón de cortesía que el astillero de aeronaves reservaba para los viajeros, despidiéndola. Se preguntó cuál sería la reacción de Trixie ante la carta, temiendo que fuera un duro golpe para ella, pero sabía que nunca lo descubriría, ya que no recibiría respuesta de Trixie, deliberadamente no le había dado información de contacto nueva, explicándole que era por la seguridad de ambos. Además, aún no tenía ni idea de dónde irían a parar él y Spike. No podía dar la dirección de un lugar que desconocía, ni siquiera para un envío de correos. Se quedó un momento triste junto al buzón después de haber metido la carta, metiendo los cascos en los bolsillos de la chaqueta, y luego, sorbiendo para sí mismo, regresó a la mesa para sentarse y esperar en silencio. Unos minutos después, Spike se unió a él tras haber terminado de rellenar la ruta de vuelo que ambos sabían que ni siquiera iban a seguir, con un aspecto muy similar al de Torax. Está hecho, comentó con un suspiro deprimido mientras se sentaba frente a Torax en la mesa, apoyando el codo cansinamente en el borde. Gruñó Torax, incapaz de decir nada más. Nada parecía apropiado, dadas las circunstancias. Un largo silencio transcurrió entre ellos, amplificado por el silencio absoluto que reinaba en la sala de espera, pues no había ningún otro pony presente.
Incluso el empleado de sementales con el que Spike había estado trabajando se había marchado para terminar su parte del papeleo en otro lugar. Lo siento, Torax, dijo Spike finalmente, rompiendo el silencio. Yo también, respondió Torax. Tan simple como era, eso parecía ser todo lo que se necesitaba decir para resumir su estado de ánimo deprimido. Ambos permitieron entonces que el silencio volviera a imponerse, pesando sobre la mesa mientras esperaban la última palabra de que el Vergilius estaba listo para partir, una noticia que ya esperaban recibir en cualquier momento. El único sonido que se oía era el suave tic-tac de un pequeño reloj que estaba sobre el escritorio del empleado del semental, que seguía en otra parte terminando de llenar los formularios para su vuelo. Fue entonces cuando Flileaf, jadeante y sin aliento, apareció de repente por la esquina y entró en la habitación a galope tendido. Comillas, siguen aquí. Coma, exclamó alarmada mientras se apresuraba a su mesa. Comillas, Flileaf, comillas, Torax y Spike declararon juntos sorprendidos, girándose para mirarla fijamente. Flileaf les hizo un gesto urgente para que se pusieran de pie. Rápido, 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 tienen que irse, ya. Coma, dijo casi presa del pánico, mirando la habitación vacía como si esperara que un monstruo viniera a comérsela y saltara de un momento a otro. Comillas, ¿qué haces aquí?, preguntó Spike, todavía sorprendido de verla. Creía que Twilight. Escapé, explicó Flea, volviendo su atención hacia ellos, recogiendo sus bolsas donde las habían dejado en el suelo y metiéndolas en sus pezuñas y garras, respectivamente. Pero se darán cuenta y vendrán a por mí en cualquier momento, y sé que tu princesa pronto descubrirá lo del Vergilius y vendrá aquí de inmediato. Intenté ganar tiempo encerrándolos en la tienda al salir, pero... Comillas, ¿cómo ayudará eso?, preguntó Spike. ¿Sabes? Twilight podría teletransportarse por ahí, no cuando hay una barrera mágica que prohíbe la teletransportación en el edificio, recordó Flea. Spike parpadeó, sorprendido. Espera, ¿en serio? La mayoría de los negocios tienen este tipo de barreras antirrobo, explicó Torax con paciencia para el dragón. Miró a Spike con cierta sorpresa. ¿No lo sabías? Spike lo miró fijamente. Comillas, ¿te parezco el tipo de persona que anda por ahí teletransportándose sin rumbo? Torax se encogió de hombros. Bueno, la teletransportación está sobrevalorada de todas formas. Sea como sea, interrumpió Flea con urgencia, volviendo al tema, podrían venir a por nosotros en cualquier momento. Tienen que largarse de aquí antes de que eso suceda. Aunque todavía estamos esperando a que el equipo de tierra termine de repostar el Vergilius, objetó Torax, asomando un casco por una de las ventanas de la habitación que daba al patio de las instalaciones. Hasta que terminen. ¿Pero qué pasó exactamente?, interrumpió Spike, queriendo más detalles. Dijiste que escapaste. Sí, intenté que la princesa Twilight escuchara la verdad, pero no quiso, explicó Flea con urgencia. Te lo advertí, comentó Spike con énfasis mientras se colocaba las correas de su mochila cargada sobre los hombros. Sí, pero la cuestión es que no me escuchó y prácticamente asedió toda mi tienda conmigo dentro mientras buscaba pistas o intentaba que confesara. Flea negó con la cabeza. Mira, y lo que es más importante, envió guardias para bloquear cualquier medio de transporte que entrara o saliera de la ciudad, incluyendo la suspensión de todos los vuelos aquí en el patio de aeronaves. Torax parpadeó sorprendido. Comillas, ¿en serio?, preguntó mientras se colocaba las alforjas a la espalda con vacilación. Entonces aún no debe haber llegado la noticia, porque todos aquí han estado más que felices de... Comillas, disculpe, dijo el empleado del semental al entrar repentinamente en la sala. Se acercó a su mesa con calma, pero miró con desconcierto a Flileaf, que aún jadeaba. Comillas, ¿quién es usted? Solo un amigo aquí para dar una rápida despedida antes de que estos dos se vayan, respondió Flea rápidamente y sin dudarlo. Comentó el empleado con una breve sonrisa, que desapareció enseguida al continuar con las malas noticias. Desafortunadamente, nadie va a salir por ahora. Me temo que la Guardia Municipal nos acaba de informar que hay una emergencia en la ciudad y que debemos suspender todos los vuelos hasta nuevo aviso. Lamento no tener más detalles, pero esto significa que hasta que den el visto bueno, ninguna aeronave podrá despegar ni aterrizar. Torax hizo una mueca. Yo y mi bocaza, murmuró para sí. El empleado solo lo oí o a medias. Comillas, perdón, preguntó. Fue ignorado. Tiene que haber alguna excepción que puedas arreglar, suplicó Flea rápidamente. Comillas, es una especie de emergencia, añadió Spike con la misma rapidez. El empleado, para su crédito, parecía genuinamente arrepentido. Lo siento, ojalá pudiera ayudar en algo, admitió. Pero no puedo hacer nada más. Flea exhaló un profundo suspiro, casi como si se desinflara un poco.
Esa es una noticia terrible, admitió con tristeza. Al instante siguiente, se abalanzó sobre el sorprendido dependiente, blandiendo hábilmente sus cascos mientras buscaba rápidamente derribarlo con una ráfaga de guizoufa. Sorprendido, el dependiente reaccionó instintivamente para protegerse, logrando bloquear los primeros movimientos. Pero aún estaba completamente desprevenido cuando Flea logró ponerle los cascos encima y afianzarlo lo suficiente como para estrellar su cabeza contra la mesa de Spike y Torax. Aturdido, el dependiente apenas pudo resistirse cuando Flea, en un abrir y cerrar de ojos, cambió su agarre sobre el semental, colocándolo en una especie de llave de cabeza. Fue entonces cuando Torax, también sorprendido por el repentino ataque, reaccionó sin pensarlo mucho, encendió su cuerno y lanzó un hechizo aturdidor contra el dependiente. Esto provocó que el dependiente se desplomara abruptamente, se desplomara de los cascos de Flea y cayera al suelo. Los tres se quedaron allí parados, mirando al empleado caído por un segundo, un poco conmocionados por lo que realmente había sucedido. Lo siento, siseó Torax en voz alta, lamentando tener que recurrir a tales acciones. Spike se golpeó la cara con las garras. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó incrédulo. ¿Atacar a ponis inocentes solo para salir de aquí? Si se quedan, la princesa Twilight los encontrará, y entonces ¿dónde estarán?, razonó Flea mientras miraba fijamente al empleado inconsciente. Su voz tenía un tono definitivo, pero incluso ella contemplaba el resultado de la acción con sentimientos encontrados. Spike, tenías razón, no es seguro que se queden. Aunque eso signifique que tengamos que luchar para escapar. Volvió su atención por completo a sus dos futuros ex empleados. Ustedes dos tienen que irse, repitió. Señaló la puerta que daba al patio. Vayan al Vergilius y despeguen lo antes posible. ¿Qué declaró Spike, levantando la cabeza de golpe para mirar a Flea? No podemos despegar así como así, declaró Torax. Como han suspendido todos los vuelos, resultaremos ser un desastre. La torre de control nunca. Yo me encargo de la torre de control, aseguró Flea. Ustedes dos, suban a esa aeronave. Pero había un grupo de trabajadores ahí fuera dándole mantenimiento, objetó Spike. Probablemente todavía estén en su hangar. No nos van a dejar subir a bordo sin más. Hagan lo que necesiten para subir, dijo Flea, y luego los atrajo bruscamente hacia sí en un abrazo. No me importa cómo lo hagamos. Pero esta es la última oportunidad que tendrán de escapar, o si no, Twilight Sparkle los alcanzará y se saldrá con la suya, y ninguno de los dos merece lo que ha planeado, y no voy a permitirle esa satisfacción. Se apartó de nuevo. Ahora. ¿Cuántos ponis habría aproximadamente en este grupo de trabajadores? No lo sé con certeza, respondió Torax, un poco sorprendido por la muestra de cariño de Flea. Pero calculo que entre 5 y 7. ¿Crees que podrás someter a tantos por tu cuenta? Torax lo pensó discretamente por un momento. Spike negó con la cabeza casi de inmediato, pero Torax no se apresuró a descartarlo. Quizás si los sorprendiéramos. Entonces sorpréndelos, dijo Flea. Suspiró. Mira, créeme, podemos lograrlo, pero no lo lograremos si seguimos discutiéndolo porque, literalmente, no tenemos tiempo. Así que, adelante. Ahora. Déjame el resto a mí. Tras darles un empujoncito a ambos hacia la puerta, se dio la vuelta y salió al galope de la habitación en busca de la torre de control, que pronto desapareció de la vista. Spike y Torax intercambiaron una breve mirada, con sentimientos encontrados sobre lo que iban a intentar, pero decidieron no darle más vueltas e hicieron lo que Flea les indicó. Se apresuraron hacia la puerta que daba al patio, y en cuestión de segundos la cruzaron corriendo, desde las oficinas principales hacia el hangar donde estaba atracado el Vergilius, situado a un lado del patio principal. Recorrieron la primera mitad del recorrido en silencio, pero entonces las dudas de Spike empezaron a afectarle. ¿Tenemos siquiera un plan sobre lo que vamos a hacer una vez que lleguemos?, le preguntó a Torax en voz alta. No tengo ni idea, admitió Torax sin dudarlo, luciendo como si supiera que todo esto era mucho menos que ideal. Oh, bien, entonces ambos estamos en la misma página, respondió Spike con sarcasmo. No dejes que te atrapen, aconsejó Torax, el mejor plan que podía ofrecer en ese momento. Demasiado pronto y antes de que estuvieran listos, llegaron al hangar en cuestión. Torax los guió hacia la entrada más cercana, un par de puertas dobles en el lateral del edificio, cerca de la fachada. Pegándose al lateral, le indicó en silencio a Spike que esperara a su lado y guardara silencio antes de acercarse a la puerta y, con cuidado y lentitud, abrirla lo justo para echar un vistazo al interior del hangar. Dentro,
Pudo ver el Vergilius atracado en su atracadero, con el mismo aspecto, elegante y estilizado, que la última vez que lo había visto, solo que ahora su envoltura estaba más llena, el globo de elevación parecía regordete y estirado. Libre de sus eslingas de sujeción, flotando libremente sobre la nave. Sin embargo, alrededor de la nave, aún atada, trabajando con equipos mientras charlaban, había un pequeño grupo de ponis. No notaron que Torax los observaba desde el otro lado del amplio interior del hangar. Spike no podía ver desde dónde estaba, pero vio a Torax estremecerse al verlos. «Los trabajadores siguen ahí dentro, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Torax asintió. «Creo que están guardando las cosas, pero no estoy seguro». ¿Cuántos hay? El cambiante disfrazado hizo un recuento rápido. «Veo unos 6, pero no puedo ver todo el hangar desde aquí». «Entonces, ¿qué hacemos?». Torax echó un vistazo rápido a su alrededor. Vio una pila de cubos de metal a un par de metros de la puerta y levitó uno para que Spike lo tomara. «Vamos a tener que hacer lo que preferiría no hacer si pudiéramos». Mantuvo su cuerno encendido después de que Spike cogiera el cubo con vacilación, preparando un hechizo aturdidor que podría lanzar rápida y repetidamente mientras se preparaba contra la puerta. «Vamos a tener que entrar atacando». Spike tragó saliva, comprendiendo por qué Torax le había dado el cubo. Se suponía que sería un club improvisado si fuera necesario. «Madre mía», murmuró en voz alta. Torax respiró hondo y luego exhaló el aire lentamente. «A la de 3, ¿vale?». Spike se obligó a asentir, sintiéndose mal por lo que estaban a punto de intentar. «De acuerdo, está bien entonces, 1». Spike se preparó para correr, pensando que debía hacerlo y adoptó lo que esperaba que fuera una postura de batalla agresiva con el balde. 2. Torax se secó el sudor de la frente antes de presionar sus cascos contra las puertas dobles, preparándose para abrirlas. 3. Torax abrió las puertas de golpe con un fuerte estruendo y ambos corrieron al hangar, uno al lado del otro, tan rápido como pudieron. Ambos gritaban a todo pulmón mientras corrían, en parte porque parecía lo correcto en una carga de asalto como esta, y en parte porque estaban aterrorizados por lo que hacían. Naturalmente, sus gritos, que resonaban y retumbaban en el amplio interior del hangar, llamaron la atención de los 6 trabajadores visibles, quienes se giraron para observar a los 2 que corrían hacia ellos casi al mismo tiempo. La mirada era de incredulidad y, por una fracción de segundo, ninguno de ellos hizo nada más que observar a sus atacantes cargar, claramente sin saber cómo reaccionar. Uno al menos logró gritar algo como «¿Quién demonios son?». Pero esa fue prácticamente toda su inacción en esa fracción de segundo. Sin embargo, para cuando alguno de ellos empezó a moverse y reaccionar, Torax, tras haber renunciado a apuntar a cada objetivo individual mientras galopaba así, empezó a disparar hechizos aturdidores al azar y tan rápido como pudo por todo el hangar. Intentando inundar el espacio con tantos hechizos aturdidores disparados como pudiera a la vez con la esperanza de aumentar sus probabilidades de alcanzar a los objetivos deseados. Y, por muy imprudente que fuera, los hechizos abatieron rápidamente a los primeros trabajadores, como se esperaba, mientras que sembraron el pánico en el resto, dejándolos demasiado descoordinados como para buscar refugio y pronto también quedaron aturdidos. El resto de los hechizos disparados simplemente impactaron en el Vergilius o en la pared del fondo del hangar en inofensivas ráfagas de chispas de colores. Para cuando Spike y Torax llegaron al lugar donde se había reunido la mayoría de los trabajadores, todos los que parecían estar en el hangar habían sido alcanzados por al menos un hechizo aturdidor y ahora estaban tendidos en el suelo, inertes, ante ellos. Spike aminoró la marcha al llegar al trabajador más cercano, y dejó de gritar, dejando el cubo que no había usado colgando a su lado. «Oh», concluyó mientras miraba a uno de los trabajadores caídos. Mientras tanto, Torax inspeccionaba apresuradamente el hangar, confirmando que efectivamente habían abatido a todos los presentes. Pensaba que era demasiado fácil y temía profundamente que se les hubiera pasado por alto algún pony. Se demostró su razón cuando vio a un pony salir disparado de detrás de la proa del Vergilius y correr como un loco hacia la salida, sin duda con la esperanza de dar la alarma. Torax se sobresaltó y lo tomó por sorpresa. Spike declaró, señalando en la dirección del pony que huía, ya que Spike estaba de espaldas en el momento en que el pony se rebeló y aún no lo había notado. Spike se giró rápidamente para observar al semental que huía, ya a un buen par de metros de ellos, e hizo lo primero que se le ocurrió, lanzar el cubo de metal que aún tenía en sus garras en dirección al semental. El cubo voló hacia arriba describiendo un arco muy pronunciado,
tanto que por un momento dudó si realmente golpearía al semental o si le impediría llegar a la salida. De hecho, estaba a más de la mitad del camino hacia las puertas dobles que conducían al exterior cuando el cubo empezó a bajar de nuevo. Por un fugaz segundo, Spike y Thorax creyeron con certeza que el semental correría más rápido que el cubo antes de que terminara de bajar, lo suficiente como para que Thorax estuviera a punto de preparar un hechizo aturdidor. Ya que había dejado que su cuerno se apagara de nuevo. Pero la puntería de Spike resultó mejor de lo que ambos esperaban, y el cubo cayó justo a tiempo para golpear al semental en la cabeza con un fuerte estruendo. El impacto fue doloroso, el semental disminuyó la velocidad y se desvió de su curso por un segundo para agarrar su dolorido cráneo, el tiempo suficiente para que Thorax disparara otro hechizo aturdidor para terminar el trabajo. Pasó un largo momento mientras los dos permanecían en silencio, mirando el suelo del hangar ahora lleno de ponis inconscientes, algo por temor a que algo más pudiera salir mal o que todavía hubiera algún pony más que hubieran pasado por alto. Y algo horrorizados de que ellos fueran los responsables del ataque que había derribado a esos ponis. Thorax resumió sucintamente el porqué con una simple declaración. «Esto no va a mejorar la opinión que nadie tiene de nosotros», murmuró, empezando a sentirse avergonzado al observar a los trabajadores caídos más cercanos. La idea de que sabía que no habían sufrido daño y que se recuperarían por completo una vez que los hechizos aturdidores hubieran pasado no pareció aliviarlo. «Es culpa de Twilight, ella nos llevó a esto», refunfuñó Spike, un poco más impenitente al recordarlo. De nuevo, debo añadir. La mención de Crepúsculo le recordó a Thorax el peligro que aún corrían y el tiempo que se agotaba rápidamente, y volvió a echar un vistazo rápido al hangar. Había mantenido su cuerno encendido esta vez, listo por si acaso aparecían otros ponis perdidos, pero parecía que ya habían despejado el hangar. «Tenemos que seguir adelante», murmuró y se giró hacia Spike, señalando con un casco las grandes puertas del hangar en la parte delantera de la estructura, actualmente cerradas. «Spike, ve a abrir las puertas del hangar. Subiré a bordo y me aseguraré de que el Vergilius esté lo suficientemente preparado para el vuelo, o estaremos en más apuros de los que ya tenemos», bien dijo Spike y se dio la vuelta y corrió hacia las grandes puertas. Estas puertas eran correderas unidireccionales de apertura manual, compuestas por 6 paneles más pequeños, colocados de forma que cada panel se deslizaba uno sobre el otro al abrirse. Hasta que los 6 paneles se acomodaban perfectamente en el extremo del hangar. Una vez desbloqueadas, algo que Spike solo necesitó un instante para comprender, las puertas estaban diseñadas para ser fáciles de mover, y los rieles de los que colgaban estaban bien engrasados para facilitar su uso. Sin embargo, al principio, Spike tuvo dificultades para mover las puertas, ya que no tenía la misma fuerza en los brazos que el personal de tierra del astillero, y tuvo que esforzarse bastante para que empezaran a moverse. Por suerte, una vez que se pusieron en marcha, su propio impulso las impulsó aún más, lo que le permitió a Spike mantener las puertas abiertas. Mientras tanto, Thorax se apresuró a subir a bordo del Vergilius, dirigiéndose rápidamente al interior del aeroyate. Con la bocina encendida y un hechizo aturdidor listo. Lo primero que hizo fue echar un vistazo rápido a la nave y asegurarse de que no hubiera ningún pony a bordo y de que no fuera aturdido como el resto de la tripulación que yacía inconsciente en el exterior. Sintió un inmenso alivio al descubrir que no era así, la aeronave estaba vacía, salvo él mismo, y no había ningún buen lugar para esconderse a bordo más allá de los compartimentos principales de acceso general. Así que podía estar completamente seguro. Hecho esto, regresó rápidamente al timón del yate y comenzó a encender y revisar los indicadores de los controles de la aeronave. Preguntándose con ansiedad cuánto habría avanzado la tripulación de trabajo en la preparación del Vergilius antes de recibir la orden de aterrizar todos los vuelos. Sintió alivio al descubrir que los motores se habían cargado completamente mágicamente y que la nave tenía más de 3/4 partes de gas de elevación hidrio. Más del mínimo necesario para un vuelo prolongado, lo que significaba que tenía un poco de sobra para una emergencia. Incluso se había cargado con un pequeño suministro inicial de aire y agua para servir de lastre, a pesar de que el Vergilius tenía tomas de aire para poder recibir dichos suministros durante el vuelo. Sus probabilidades de realizar este vuelo no autorizado seguían mejorando. Thorax se quitó las alforjas que llevaba y las arrojó a un rincón vacío de la caseta para sentarse un momento, apresurándose a realizar una rápida revisión previa al vuelo para terminar de preparar la nave para el despegue. Estaba terminando de trabajar cuando Spike terminó de abrir las puertas del hangar y regresó corriendo a la pasarela del Vergilius.
Torax se acercó a él en la pasarela para darle más instrucciones, ya que Spike era su único equipo de tierra. Sin embargo, ambos se detuvieron cuando uno de los dispositivos que los trabajadores habían dejado cerca emitió un crujido repentino, revelando que era una radio sobre un soporte con ruedas. Hangar 9, aquí control, transmitió la radio, con la voz formal de un operador de radio de semental. Vemos que han abierto las puertas para la preparación del despegue y solicitamos actualizaciones. Recordatorio, se nos ha ordenado aterrizar todos los vuelos, repito, todos los vuelos están en tierra hasta nuevo aviso. No continúen con la preparación del despegue en este momento. Por favor, confirmen, cambio. Spike y Torax echaron un vistazo por las puertas abiertas del hangar hacia la torre de control, que se veía desde el otro lado del patio, junto a las oficinas principales. Tal como estaba previsto, los operadores dentro tenían una vista clara de todo lo que ocurría en el patio y podían ver señales de la actividad de Spike y Torax desde allí. Por suerte, aún no parecían darse cuenta de que el equipo de trabajadores había sido controlado y las operaciones del hangar estaban prácticamente secuestradas, pero no duraría mucho. Necesitaban tiempo y una forma de disuadir la atención de la torre de control por unos instantes más. Haciendo un gesto a Spike para que se callara y esperara un momento, Torax trotó por la pasarela hasta la radio con ruedas. Descolgó el receptor mientras recordaba rápidamente cómo sonaba la voz del único trabajador que había logrado decir algo antes de quedar aturdido. Control, aquí Hangar 9, habló entonces por el receptor con la voz más parecida a la de ese trabajador que pudo conseguir, dada la brevedad con la que la había oído. Por suerte, al ser un cambiante y tener una habilidad natural para imitar voces, con la ayuda de la transmisión por radio, que distorsionaba la calidad lo suficiente como para ocultar discrepancias, con suerte fue suficiente para sus propósitos. Recibidos, no nos estamos preparando para despegar. Hemos abierto las puertas del hangar, así que para facilitar el traslado de equipo que tenemos aquí mientras esperamos nuevas órdenes, cambio. Torax esperaba que esa excusa fuera suficiente, porque no estaba seguro de poder encontrar una mejor en ese momento. Por suerte, así fue. Recibido el Hangar 9, manténganos al tanto de cualquier novedad. Cambio, fue la respuesta, y luego la radio volvió a quedar en silencio. Torax dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que el respiro sería breve, sobre todo una vez que el Vergilius se pusiera en marcha. Tendría que acelerar el proceso, lo que significaría que el Vergilius ya tendría que estar abandonando el hangar por sus propios medios. Se giró hacia Spike, que aún estaba de pie a media pasarela, y se apresuró a volver con él. Spike, necesito que empieces a desenganchar las amarras. Empieza con las amarras de proa, popa, estribor y babor, pero no las de cada esquina todavía. Voy a arrancar los motores y a conseguir un poco de sustentación positiva. Spike se giró para mirarlo mientras Torax pasaba sigilosamente y subía por la pasarela. Espera, ¿quieres decir que la sacaremos del hangar por sus propios medios? Preguntó con incredulidad. ¿Comillas no tenemos que remolcarla primero? Normalmente sí, pero no vamos a tener tiempo para eso. Gritó Torax gruñón mientras regresaba a la cabina de control, consciente de que hacerlo sería como enhebrar una aguja y, por lo tanto, arriesgado, un movimiento en falso y el Vergilius podría estrellarse contra el lateral de la puerta del hangar. Ni siquiera lo consideraría si creyera que había una alternativa viable. Esta falta de alternativa se reafirmó solo unos minutos después, cuando la radio volvió a sonar. Hangar 9, aquí control, transmitió la radio. Les informamos que un grupo de guardias de la ciudad estará en camino pronto para ayudar con el traslado del equipo, ya que quieren que el patio quede libre de tripulantes lo antes posible. Cambio. Comillas Torax, gritó Spike al oír el aviso por radio mientras desataba las amarras y las lanzaba a la cubierta principal del dirigible. Comillas lo oí, respondió Torax mientras bajaba a toda prisa de la elegante góndola de la aeronave y volvía a la radio con ruedas, adoptando de nuevo la voz del trabajador al recoger el receptor. Control, aquí Hangar 9, solicitamos respetuosamente que aseguremos al asistente. Ya casi tenemos esto bajo control y no necesitamos más cascos en el camino, cambio. La respuesta fue, al menos, de disculpa. Lo siento, Hangar 9, la guardia de la ciudad insiste y el oficial al mando nos ha desautorizado. El equipo de asistencia seguirá en camino, repito, el equipo de asistencia seguirá en camino. Tiempo estimado de llegada, 5 a 10 minutos, cambio. Torax gruñó mientras colgaba el auricular y se apresuró a regresar a bordo del Vergilius. Creía que la señorita Flea había dicho que se encargaría de ellos,
murmuró mientras subía apresuradamente por la pasarela y comenzaba a subir la tabla tras él. Nuevo plan, Spike, tira de todas las amarras ahora, lo más rápido que puedas. Avísame cuando llegues a la última y te subiré a bordo con ella. A por ello, gritó Spike, acelerándose mientras deshacía las cuerdas que sujetaban el barco. Mientras tanto, Torax reanudó el trabajo de encender los motores de la aeronave, y solo momentos después, estos cobraron vida con un rugido, aunque las hélices permanecieron estacionarias, ya que Torax aún no había acelerado. No planeaba hacerlo hasta que todas las amarras estuvieran liberadas, y salió de nuevo a la cubierta principal para ayudar a Spike con esa tarea en lo que pudiera. Mientras el dragón rodeaba la nave deshaciendo las amarras de las anclas a las que estaban atadas. Pronto, solo las amarras de proa y popa de babor fueron las únicas que mantuvieron la nave anclada, ya que la amarra de babor ya se había desatado antes. Spike estaba a punto de bajar para empezar a desenganchar la amarra de proa cuando las puertas dobles que conducían al hangar se abrieron de golpe por segunda vez y un cuarteto de guardias de la ciudad entró. Con aspecto de asombro al ver lo que estaba sucediendo dentro. Balani, maldijo Torax con un volumen inusual, y sin esperar a que los guardias hicieran el primer movimiento, corrió hacia el lado de babor de la cubierta principal y comenzó a disparar más hechizos aturdidores a los guardias. Desafortunadamente, a diferencia de los trabajadores que habían aturdido antes y que seguían en el hangar, los guardias reaccionaron con rapidez y solo uno de ellos fue alcanzado por un hechizo, y solo un golpe de refilón, sin surtir efecto. Los 4 guardias también eran unicornios, y al ponerse a cubierto, comenzaron a devolver el fuego. Pronto se desató un intenso tiroteo mágico dentro del hangar, y peor aún, las 2 amarras restantes de babor que Spike necesitaba desatar estaban en el mismo lado de la nave que miraba a los guardias atacantes. Sabiendo que no podía retrasar la tarea, redujo su probabilidad de ser un objetivo lanzándose al suelo y procediendo a deshacer con cuidado la amarra desde allí. Esto permitió que los guardias atacantes lo ignoraran en gran medida, y en cambio centraron su atención en Torax, el cambiante disfrazado que parecía la mayor amenaza al contraatacar activamente. Una vez que Spike liberó la cuerda de proa, se dio cuenta de que aún tenía que estar de pie para la siguiente parte, así que agarró la cuerda y la soltó del ancla. Saltó y la lanzó a la cubierta principal con el mismo movimiento que pudo antes de volver a agacharse. Este movimiento fue bastante arriesgado, ya que al mismo tiempo, 2 hechizos aturdidores disparados por los guardias atacantes, destinados a él, fallaron por poco al dragón, impactando en el casco base del Vergilius sin hacerle daño. Torax contraatacó derribando a uno de los guardias, al mismo que antes solo había rozado, dejándolo inconsciente esta vez para siempre. Aún necesitando seguridad y con una cuerda más por soltar, Spike se lanzó hacia la radio con ruedas que se encontraba junto a la nave, haciéndose un ovillo mientras rodaba tras ella, usándola como escudo. De nuevo, estuvo a punto de ser alcanzado por los hechizos, que le parecieron a centímetros de Spike. Aunque fallaron, los guardias tenían una puntería impecable para acercarse tanto. Aún así, Spike estaba protegido tras la radio, y mejor aún, tenía ruedas, así que pudo moverla hacia la última cuerda mientras permanecía oculto tras ella. Los guardias, para su crédito, vieron esto, supieron lo que hacía Spike y comenzaron a centrar su fuego en él, con varios hechizos aturdidores impactando la radio en rápida sucesión. Un guardia incluso intentó dispararle a los pies a Spike disparando un hechizo a través del hueco entre la base de la radio con ruedas y el suelo, pero el hueco resultó ser demasiado pequeño para atravesarlo. Solo envió chispas de colores inofensivas sobre los pies de Spike, que solo notó por la luz que proyectaban. También desvió su atención de Torax, aunque solo fuera fugazmente, dándole tiempo suficiente para derribar a un segundo guardia con un hechizo aturdidor, partiendo a sus atacantes por la mitad. Al llegar al último cabo de amarre, Spike se apresuró a soltarlo lo más rápido posible antes de que los problemas se agravaran, y con un fuerte tirón, el cabo se desató. Torax, vete. Le gritó Spike al polimorfo en cubierta, dándole luz verde para continuar, aunque Spike aún no sabía qué haría Torax. La respuesta de Torax fue girar de inmediato y correr de vuelta a la cabina de control, asomar la cabeza por la puerta y subir rápidamente la palanca del acelerador. Las hélices de la aeronave se pusieron en marcha al instante, y un segundo después, el Vergilius comenzó a avanzar a toda velocidad. Aún agarrado al último cabo de amarre con sus garras, Spike casi fue arrastrado por la nave. Esto, sumado a que la aleta elevadora de popa de babor apartó la radio con ruedas, hizo que Spike volviera a la vista de los 2 guardias restantes y atrajera de nuevo el foco de su fuego.
Comillas ayuda, gritó Spike presa del pánico, corriendo detrás de la nave que aceleraba lentamente mientras esquivaba el fuego de los guardias y usaba un movimiento de parkour para saltar sobre la aleta elevadora del yate. Torax volvió a la barandilla, disparando primero un hechizo aturdidor que derribó con éxito a un tercer guardia antes de agarrar la última amarra a la que Spike se aferraba con fuerza. Comillas te tengo. Coma gritó mientras subía rápidamente a Spike a la cubierta principal. En cuanto lo hizo, se impulsó a sí mismo y a Spike hacia atrás, tras la barandilla, para esquivar el fuego del único guardia que quedaba, pero Torax asomó la cabeza y contraatacó, aturdiendo finalmente al último del cuarteto de atacantes. Sin embargo, no tuvieron oportunidad de disfrutar de la victoria, ya que Spike, jadeando por el esfuerzo de subir a bordo sano y salvo, notó que el Vergilius comenzaba a desviarse peligrosamente hacia un lado de las puertas abiertas del hangar. Torax, dijo a modo de advertencia, tirando del hombro de su amigo y señalando hacia adelante. Torax solo necesitó una mirada para ver el problema. Corrió de vuelta a la caseta, con Spike siguiéndolo de cerca, y agarró el timón del barco con sus cascos, dándole un tirón en dirección contraria. El Vergilius volvió a su rumbo, quedando muy lejos de las puertas abiertas del hangar, pero lo suficientemente lejos como para empezar a despejar el hangar y aventurarse al patio abierto. Fue entonces cuando la radio del Vergilius empezó a chisporrotear. Dirigible Vergilius, aquí control, no tiene autorización para despegar, llegó la orden desde la torre de control, que sin duda veía con claridad lo que ocurría. Todos los vuelos quedan en tierra hasta nuevo aviso. Repito, no despeguen. Aterricen y apaguen los motores inmediatamente, cambio. No respondas, le ordenó Torax a Spike mientras se concentraba en pilotar la aeronave el resto del camino fuera del hangar, lo máximo que podía pensar en hacer en ese momento. Spike no tenía intención de responder, pues no veía cómo responder serviría de algo. Sin embargo, esto no le facilitó ignorar la radio, que seguía emitiendo órdenes desde la torre de control. Dirigible Vergilius, se le ordena bajar y apagar los motores. Por favor, responda de inmediato. Repito, responda de inmediato. De todos modos, la torre de control seguía siendo el menor de sus problemas, porque cuando el yate aéreo se liberó de su hangar y Torax aumentó el acelerador ahora que tenían espacio. La guardia de la ciudad demostró estar en mayor número en el patio de aeronaves de lo que se pensó al principio cuando un escuadrón de guardias Pegasos se elevó al cielo desde el otro lado del patio y comenzó a avanzar hacia el Vergilius en una formación de asalto. Spike se dio cuenta rápidamente de que eran demasiados para que pudieran combatirlos solos esta vez. Comillas, ¿qué vamos a hacer con ellos?, preguntó con preocupación. Torax colocó a Spike frente al timón y salió de la cabina de control. Toma el timón, le dijo al dragón. Spike palideció al instante ante la idea, sin estar seguro de poder dirigir el barco. Pero. Comillas, manténganla firme, instruyó Torax mientras galopaba por la cubierta principal de la nave hacia la proa. Dejando caer su disfraz para liberar todo el poder mágico que pudo reunir, el Changeling saltó al bauprés del yate, encendió su cuerno y apuntó al escuadrón que se aproximaba. Juré que nunca usaría este hechizo, murmuró consternado mientras cargaba contra el hechizo Changeling en cuestión, uno de los más indeseables que le habían enseñado en la colmena. Una bola de brillante energía mágica cian creció en la punta de su cuerno, que Torax sostuvo allí antes de escupir un pegote de gel cambiante de su boca hacia la bola, desapareciendo el gel en la energía cian. Luego, la disparó en dirección al escuadrón como un meteoro, apuntando al centro del grupo que se acercaba rápidamente. Sin embargo, aún había una buena distancia entre ellos y el Vergilius, así que todos los miembros del escuadrón la vieron venir y casi perezosamente rompieron la formación, permitiendo que la ráfaga mágica volara inofensivamente entre ellos. Sin riesgo de que ninguno fuera alcanzado directamente por ella. Precisamente como Torax esperaba. Una vez que la ráfaga alcanzó el centro de las filas del escuadrón, se volvió esmeralda abruptamente y estalló en una serie de ráfagas más pequeñas y mucho más rápidas que se dirigieron a cada miembro del escuadrón antes de que pudieran reaccionar. Una bola del familiar gel cambiante, habiendo sido replicada por el hechizo a varias veces la cantidad que Torax había escupido originalmente en ella. Se formó alrededor de cada uno de los Pegasos inmediatamente al impactar con las ráfagas más pequeñas, atrapándolos dentro. Esto les obstruyó las alas, lo que bastó para derribarlos, y los Pegasos, indefensos, se dejaron caer al suelo. Pero cada gota de gel cambiante que los atrapaba también estaba cargada mágicamente con un hechizo aturdidor, tan fuerte que los guardias quedaron inconscientes poco después del impacto.
Flácidos e inconscientes, los guardias cayeron al patio, donde impactaron con un estruendo. Como un pony vivo es más útil para un cambiante que uno muerto, el impacto contra el suelo fue amortiguado por el gel que los rodeaba, causándoles poco o ningún daño adicional. Pero una vez en el suelo, el gel se endureció rápidamente, inmovilizando a cada Pegaso, incapaces de moverse si no estaban ya inconscientes. A pesar de su efectividad, el hechizo también consumía mucha energía, y el esfuerzo de lanzarlo, sobre todo porque no era tan experto como otros cambiantes debido a su aversión, dejó a Torax momentáneamente agotado y mareado. Se tambaleó ligeramente sobre sus cascos, pero se deshizo del hechizo rápidamente y observó los resultados, inmensamente complacido al ver que había detenido eficazmente a todo el escuadrón de guardias de la ciudad, lo cual era bueno. Ya que no estaba seguro de poder repetirlo pronto. Entonces, comenzó a escudriñar rápidamente el patio de aeronaves en busca de otros posibles atacantes. En cambio, vio una carreta considerable cargada con 2 tanques de gas hidrio en medio del patio. El dúo de ponis que la habían estado usando huyó rápidamente mientras el Vergilius se acercaba rápidamente. El aeroyate seguía volando cerca del suelo y a una altura tal que chocaría con la carreta en cuestión de segundos a menos que aumentara su altitud. Torax se giró rápidamente para mirar a Spike desde la cabina de control, dirigiendo la nave. El dragón era visible a través de la ventana delantera. Spike, gritó con urgencia. Toma la palanca de control de altitud y súbela hasta que oigas 3 clics, rápido. Presa del pánico y apenas familiarizado con los numerosos controles de vuelo que tenía ante sí al timón de la nave, Spike los recorrió con la mirada, buscando la palanca correcta. Exclamó con creciente alarma antes de ver una etiqueta debajo de una palanca marcada en negrita, altitud. Rápidamente, la agarró y la empujó hacia arriba, la palanca emitía un chasquido regular al moverse. Se detuvo después de haberlo oído hacer clic 3 veces como se le indicó, pero la nariz del Vergilius ya estaba empezando a elevarse antes de que lo hiciera, elevando la aeronave a una altura mayor. En el bauprés, Torax observó con preocupación cómo el carro se deslizaba hacia ellos antes de dar un suspiro de alivio cuando el Vergilius navegó por encima de él. La parte inferior de la góndola con forma de barco de la nave rozando justo por encima del carro abandonado. Torax se enderezó entonces, sonriendo un poco en su alivio antes de que la sonrisa se convirtiera en una risita y luego en una carcajada completa de alegre victoria mientras veía cómo la nave continuaba elevándose en el aire. De repente, le impactó cómo el Vergilius, su propia aeronave, estaba en el aire de nuevo y se sintió glorioso. Iterum Vergilius volat, cantó Torax de repente en su lengua materna. Al oír el grito desde el timón, Spike no pudo evitar sonreír para sí mismo ante el grito emocionado de Torax, con suficientes conocimientos de Linguae Mutationis para traducir la frase mentalmente, el Vergilius vuelve a volar. Tras comenzar a elevarse del patio de aeronaves por completo y ver que aún no estaban a salvo, Torax regresó al timón, sin molestarse en recuperar su disfraz, pues toda pretensión de encubrimiento ya se había desvanecido. Retomó el control de la nave, a lo que Spike se rindió con gusto, y comenzó a virar el yate aéreo para preparar el rumbo de salida de la ciudad. Mientras lo hacía, oía la radio, que seguía crepitando con órdenes, cada vez más aterrorizada, desde la torre de control. Dirigible Vergilius, aterrice y apague motores inmediatamente, repito, aterrice y apague motores ya, ordenaban las transmisiones. No tiene autorización para despegar. Si no cumple, lo consideraremos infractor y las autoridades lo perseguirán para arrestarlo de inmediato. Repito, no tiene autorización para despegar, por favor, cumpla inmediatamente. Torax miró la radio con el ceño fruncido y preocupado. Solo nos queda la torre de control, murmuró, sin saber qué hacer. Spike volvió su atención hacia la torre de control, observándola a través de la ventana lateral de la cabina. Vamos, vuela, murmuró para sí mismo, ahora te toca a ti. Dirigible Vergilius, por favor, obedezca, repitió el operador de radio jefe, sin éxito, al receptor. Repito, por favor, obedezca. Esperó un momento alguna respuesta, pero solo pudo suspirar con impotencia al oír solo la suave estática de una línea vacía. Es inútil, señor, no hay respuesta. Ni siquiera sé si tienen la radio encendida para oírnos. El comandante de la torre, que observaba con creciente preocupación el ascenso y descenso del Vergilius a través de las amplias ventanas de la torre de control, decidió que ya había tenido suficiente. Muy bien, no tenemos otra opción. Se giró hacia otro pony que trabajaba en la sala. Nav, baja y alerta a las autoridades.
Luego, que un equipo de tierra prepare una de las aeronaves de entrenamiento en el hangar 3 para el despegue inmediato, para que podamos perseguirlos y detenerlos lo más rápido posible. El Pony, Nab, asintió y se giró hacia la salida de la torre mientras el comandante se volvía hacia el operador de radio. Ham, sigue intentándolo. Al menos que conste que les avisamos con suficiente antelación. Sí, señor, respondió el operador, Ham, y reanudó sus intentos de comunicarse con el Vergilius por radio. Mientras tanto, Nab llegó a la salida de la torre justo a tiempo para una yegua que venía en dirección contraria, con una bandeja de tazas de café humeantes. Comillas, un descanso para el café, anunció alegremente al entrar. Oh, gracias Celestia, necesitaba esto, comentó Nab, deteniéndose rápidamente para recoger la copa más cercana. Aquí arriba se ha convertido en un desastre, así que no puedo quedarme a hablar. Coma se quedó callado mientras empezaba a observar bien a la yegua, sin reconocerla. Oye, espera, tú no eres. Se interrumpió de repente cuando la yegua le lanzó la bandeja de café a la cabeza. Dirigible Vergilius, esta será su última advertencia. La radio a bordo del aeroyate rebelde seguía transmitiendo mientras Spike y Torax escuchaban con atención. Aterricen y apaguen los motores. Si no cumplen. ¿Qué demonios? Spike y Torax voltearon la cabeza hacia la radio, sorprendidos por la repentina exclamación y por los golpes, gritos y estruendos que siguieron al instante. Entonces, la transmisión quedó de repente en un silencio inquietante. Sin saber qué pensar, Spike y Torax intercambiaron miradas vacilantes, con el ceño fruncido, mientras intentaban reconstruir en silencio lo que acababa de ocurrir. Entonces la radio hizo clic y una voz femenina y familiar empezó a transmitirse. Dirigible Vergilius, les habla la torre de control, pasen. Comillas Frileaf, declararon juntos Spike y Torax, intercambiando miradas de sorpresa una vez más. Spike se abalanzó de inmediato sobre el receptor de radio para enviar una respuesta, mientras que Torax cogió un catalejo de un cajón cercano y, acercándolo al ojo, lo usó para observar la torre de control a lo lejos. Amplificándolo, apenas pudo distinguir a Frileaf de pie en la ventana, aparentemente saludándolos. Comillas Frileaf, gritó Spike al receptor de la radio mientras transmitía la respuesta. Su alegría y alivio se reflejaban en el tono de su voz. Comillas, ¿qué haces en esta línea? Bueno, todos los demás ponis aquí en esta torre de control de repente se pusieron, preocupados, explicó Flea enigmáticamente. Sin embargo, no les hizo falta mucha imaginación para comprender lo que quería decir, sobre todo después de la demostración anterior de sus habilidades de Gizoufa. Así que les llamé para decirles que pueden salir y les deseo un buen viaje. Spike soltó una carcajada de alegría, pero Torax, tras dejar el telescopio a un lado, levitó el receptor de la radio hasta donde estaba, al timón. Señorita Flea, no quiero parecer desagradecida, pero no van a dejar que se salga con la suya, señaló con seriedad, sin darle tantas vueltas al asunto como Flea. Flea, sin embargo, de inmediato descartó el asunto. No se preocupen por mí, dijo con desdén. Ustedes dos concéntrense en salir de Vanover. Además, necesitaban ayuda, así que les ayude lo mejor que pude. Si eso significa que aún pueden salir libres al menos un día más, entonces eso es todo lo que importa, ¿no? Torax guardó silencio un momento. Intercambió una mirada con Spike, ambos conmovidos por lo que Flea había hecho, conscientes de lo que esto significaría para ella. Gracias, señorita Flea, dijo finalmente Torax al teléfono, hablando con sinceridad por ambos. Por todo. El placer ha sido mío, chicos, respondió con picardía, pero su tono se tornó serio y hosco. Por favor, cuídense. Spike extendió la mano para tomar el auricular de Torax. Lo haremos, Flea, le dijo con firmeza. Lo prometemos. Frunció el ceño, con la voz quebrada al sentir que las emociones empezaban a dominarlo. Cuídate, Flea. Ustedes también, Spike y Thornton, respondió Flea, un poco emocionada. Ustedes también. Entonces, con un clic, la radio volvió a quedar en silencio. Esta vez permaneció así. Y mientras Torax giraba solemnemente el timón, haciendo que el Vergilius se dirigiera hacia el norte, rumbo a la frontera de la ciudad y a tierras más allá de las cuales aún no sabían con certeza a dónde se dirigían. Spike se acercó a la ventana trasera de la caseta para observar el patio de aeronaves y a Vanover rodeándolo, que se encogía cada vez más a medida que se alejaban. Para cuando Twilight, Applejack y los numerosos guardias de la ciudad que habían traído como refuerzos para asaltar el patio de aeronaves en busca de los fugitivos desaparecidos llegaron, todo había terminado.
Y el Vergilius y todos a bordo habían desaparecido hacía rato. Debido a que los guardias de la ciudad ya estaban en el patio, la tripulación de la torre de control había quedado inconsciente y el resto del personal había sido evacuado del patio antes del secuestro. Precisamente porque se había ordenado al patio de aeronaves que aterrizara todos los vuelos, nadie había visto con claridad en qué dirección había partido el aeroyate. Por supuesto, se podía hacer una conjetura, y la guardia de la ciudad fue enviada a interrogar a cualquier habitante de la ciudad que pudiera haber visto partir al Vergilius para obtener más información. Pero Twilight ya estaba bastante segura de que, fuera cual fuera la dirección en la que habían salido de la ciudad, era una pista falsa, sin duda, ya estarían siguiendo un rumbo notablemente diferente para despistar a sus perseguidores. Y era obvio que el plan de vuelo que Spike y el cambiante habían presentado también sería falso por las mismas razones. La guardia de la ciudad rápidamente tripuló un par de dirigibles de repuesto en el patio y partió en busca del Vergilius, pero la búsqueda comenzaba muy tarde, y considerando la ventaja que tenía el Vergilius, iba a ser difícil retomar su rastro. Especialmente sin una idea sólida de cuál había sido su curso y hacia dónde podría dirigirse ahora. Y con la tarde avanzando y el sol hundiéndose en el horizonte, la luz necesaria para ayudar en la búsqueda desaparecería demasiado pronto. En conjunto se sentía demasiado como cuando Spike y el cambiante los habían esquivado antes cuando huyeron del Imperio de Cristal en tren, e inevitablemente se sentía demasiado como si hubieran logrado esquivar a sus perseguidores una vez más. Como era de esperar, Twilight no estaba contenta con esto, tanto que, de forma inusual, empezó a sermonear con veneno al desafortunado pony que había sido elegido para informarle de todo esto de inmediato. Quizás habría seguido así durante varios minutos si Applejack no hubiera intervenido rápidamente, recordándole que reprender al mensajero no serviría de nada. Así que Twilight, en cambio, se concentró en dirigirse a la torre de control con la esperanza de obtener respuestas, subiendo furiosa las escaleras hasta la cima con Applejack y un par de guardias de la ciudad. Llegó a la cima y se encontró con un guardia de la ciudad que ya los esperaba, vigilando la escena a la espera de nuevas órdenes. Todos los empleados de la torre estaban inconscientes y despatarrados en el suelo, de forma similar a como habían sido noqueados los 3 guardias de la tienda de Flea, inconscientes, pero sin heridas de consideración. Café derramado y tazas rotas cubrían el suelo entre ellos. Pero lo más condenatorio de todo era que Fleeleaf estaba sentada tranquilamente en medio de todo, esperando pacientemente la llegada de Twilight mientras saboreaba la única taza de café que no se había derramado en la refriega. Buenas noches, princesa, saludó Flea con una exasperante satisfacción mientras Twilight entraba en la habitación, seguida por las demás. También te ofrecería un café, pero, miró la bebida derramada por el suelo. Por desgracia, parece que todo lo demás se derramó. Twilight dedicó un momento a observar la habitación, moviendo la cabeza mínimamente mientras sus ojos entrecerrados observaban. Luego, lenta y deliberadamente, se acercó a Flea, dejando clara su ira con su lenguaje corporal. Flea parecía completamente imperturbable, lo que no mejoró en absoluto el ánimo de Twilight. Supongo que no me dirás absolutamente nada sobre dónde están ni dónde encontrarlos, dedujo en voz baja y fría, ya adivinando el rumbo de la conversación. Nada, salvo dónde meterlo, Su Alteza, confirmó Flea sin dudarlo un instante y con ese tono alegre. Los ojos de Twilight se entrecerraron aún más. Tú, dijo con deliberado veneno, has sido un pony muy travieso. Flea dejó su taza con calma y extendió sus cascos delanteros, ofreciéndoselos a Twilight. Entonces será mejor que me arrestes ahora antes de que lo vuelva a hacer, declaró con firmeza, con la alegría de su tono teñida por la amenaza implícita en sus palabras. Twilight fulminó a Flea con la mirada un buen rato y luego asintió con la cabeza al guardia que se acercaba. Llévensela, ordenó con serenidad. Los guardias asintieron y se adelantaron solemnemente para esposar a Flea y luego la llevaron escaleras abajo, seguidos por el tercer guardia para cerrar la marcha. Flea permaneció con una expresión de suficiencia y sin arrepentimiento en todo momento. Esto enfureció a Twilight, así que decidió no ver cómo se llevaban a Flea, sino que centró su atención en mirar al frente, por las ventanas de la torre de control, hacia el patio de aeronaves vacío. Applejack, sin embargo, observó de cerca cómo se llevaban a Flea desde donde la yegua campestre rondaba cerca de la puerta. Después, a solas con Twilight, volvió a centrarse en el alicornio. ¿Planeas desterrarla como hiciste con el cambiante y Spike?, le preguntó a Twilight simplemente, sus pensamientos implícitos en su tono de voz. Twilight no respondió directamente a la pregunta.
Tengo claro que la señorita Flyleaf ha tenido suficiente interacción cercana con el cambiante como para que éste haya podido manipularla y engañarla, igual que hizo con Spike, explicó con serenidad, aunque un tanto forzada. Applejack guardó silencio un buen rato. No miente, Twilight. Lo siento en los huesos. Hay algo de verdad ahí, ¿y cuál es esa verdad, Applejack? No lo sé bien, Twilight. Soy lo suficientemente sincera como para admitirlo. Pero empiezo a ver un patrón en todo esto, quizá aquí está pasando mucho más de lo que te has permitido ver, y quizá no ha habido nada que te haya engañado. La ira de Twilight, aunque aún dominada por la destreza, era casi tangible cuando por fin volvió a mirar a Applejack. Ese cambiante acaba de agredir a varios ponis, se resistió al arresto, secuestró una aeronave y se fue sin autorización, recordó con firmeza. ¿Cómo es posible que ese cambiante no tenga intenciones de hacer daño a estas alturas? ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto? Applejack miró a su amiga con complicidad. Entonces, por el bien de todos, espero que tengas toda la razón, Twilight. Luego se giró y abandonó la torre de control, dejando a Twilight sentada sola en la habitación, perdida en pensamientos profundamente emocionales mientras miraba el sol poniente proyectando sombras sobre el patio de aeronaves de Vanover.